¿Y si el mayor error en la historia del fútbol fuera la forma en que calculamos la grandeza? ¿Y si mientras estás ocupado contando goles, récords y trofeos, estás perdiendo de vista la única cosa que decide todo? Antes de seguir, tómate un segundo, dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es otro debate de Messi versus Ronaldo. Esto es una confesión, una rara, de un hombre que construyó dinastías, se cruzó con leyendas y nunca habló sin peso. Porque cuando Sir Alex Ferguson finalmente rompió su silencio sobre Messi y Ronaldo, no tomó partido, cuestionó por completo la manera en que entendemos el fútbol y una vez que escuches su lógica, nunca volverás a ver los goles de la misma forma. Para entender por qué estas palabras importan tanto, tienes que entender quién está hablando. Sir Alex Ferguson no es un opinador de YouTube. No es un exjugador buscando relevancia, es el arquitecto de una de las eras más dominantes que el fútbol ha conocido. A lo largo de casi 3 décadas en el Manchester United, Ferguson enfrentó todo tipo de genios, finalizadores explosivos, jugadores elegantes, ganadores desesperados, entrenó a ganadores del Balón de Oro, desmanteló grandes equipos, construyó sistemas que duraron más que las estrellas y durante la era Messi-Ronaldo, mientras el mundo se dividía en bandos, Ferguson permaneció en silencio. Mientras tanto, los números explotaron. Messi, a los 38 años, seguía en la cima de las tablas, seguía dictando partidos con 71 contribuciones de gol en una sola temporada a través de todas las competencias. Cristiano Ronaldo, temporada tras temporada, alcanzando 50, a veces 60 goles, redefiniendo la longevidad física y la obsesión con el marcador. Así que aquí está la pregunta que nadie quería hacer. Si el fútbol fuera solo números, ¿por qué Ferguson dudó en reducir la grandeza a los goles? ¿Y qué fue exactamente lo que vio que la mayoría de nosotros no? La confesión no llegó en una conferencia de prensa. No hubo un titular dramático ni un clip viral preparado de antemano. Fue una pausa casi accidental durante una larga conversación sobre el legado del fútbol. Cuando le preguntaron a Ferguson sobre la grandeza moderna, sobre si las estrellas de hoy sobrevivirían en eras pasadas, se detuvo. No la pausa de la duda, sino la pausa de alguien que elige sus palabras con cuidado. Y luego desvió la conversación de los goles, los trofeos, los números, habló de control, de miedo, de momentos en los que toda una banca se queda en silencio porque un jugador toca el balón. Ahí fue donde la comparación se volvió inevitable. De un lado, Cristiano Ronaldo, el producto definitivo de la obsesión, un jugador que convierte oportunidades en goles, la presión en combustible y la tabla de goleadores en un campo de batalla personal. Del otro lado, Lionel Messi, un tipo de amenaza diferente, una que no se anuncia, una que no espera el balón, una que cambia la geometría del juego antes de que siquiera se anote un gol. Ferguson no dijo que uno fuera mejor, pero dejó algo muy claro. Un jugador ataca el resultado, el otro ataca el juego, y para un entrenador no son lo mismo. Cuando Ferguson dijo que la gente estaba contando goles y perdiendo de vista lo que decide la historia, no estaba siendo poético, estaba siendo brutalmente práctico. Para él, el factor decisivo era el control, no la posesión, no las estadísticas, el control sobre el miedo. Lo explicó de una forma que solo un entrenador podía. Algunos jugadores esperan que el juego les regale momentos, otros toman los momentos y obligan al juego a adaptarse a su alrededor. Aquí es donde su lógica se volvió incómoda, porque los goles, por espectaculares que sean, normalmente llegan al final de una secuencia, son conclusiones, pero la dominación ocurre antes del gol. La presencia de Messi cambia donde se paran los defensores, cambia cuando presionan los mediocampistas, cambia como un lateral duda medio segundo, y medio segundo en el nivel élite es una eternidad. Ferguson lo describió como autoridad silenciosa, sin gestos, sin exigencias, sin golpes de pecho, solo la sensación constante de que el partido se te está escapando de las manos. Ronaldo, en contraste, representa el peligro visible. Lo ves venir, te preparas, duplicas marca, bloqueas, sobrevives, hasta que no lo haces. Y aquí está la verdad incómoda que señaló Ferguson. Como defensor temes conceder un gol. Como entrenador temes perder el control del juego. Un miedo es el marcador. El otro es el colapso del partido en sí. Y la historia, insistió Ferguson, recuerda el segundo por más tiempo. Aquí es donde la visión de Ferguson deja de sonar como una opinión y empieza a sonar como un patrón. El fútbol siempre ha recordado a los goleadores, pero también ha recordado a los controladores. Piensa en los jugadores que más temían los entrenadores, no por una sola acción, sino por todo lo que desestabilizaban. Johan Cruyff no solo anotaba, reorganizaba el espacio. Xavi no solo pasaba, asfixiaba a los rivales con ritmo. Zinedine Zidane no perseguía números, los imponía.
Ferguson ya se había enfrentado antes a estos arquetipos. Reconoció el patrón de inmediato. Los grandes goleadores rompen récords, los grandes controladores rompen sistemas. Por eso, a los ojos de Ferguson, Messi encaja en una línea que trasciende las eras. Obliga a los equipos a salirse de posición sin tocar el balón. Crea pánico a través de la inevitabilidad. Ronaldo, en cambio, pertenece a una categoría histórica distinta, el depredador alfa, el finalizador definitivo, el hombre que sobrevive a las eras, adaptando su cuerpo, su posicionamiento, su rol. La historia respeta eso, pero teme algo más. Los entrenadores pueden diseñar esquemas para limitar los disparos, pueden sacrificar jugadores para bloquear zonas, pueden aceptar la presión. Lo que no pueden planear es a un jugador que en silencio gana el pulso del juego. Por eso Ferguson nunca redujo la grandeza a los goles, porque la historia no pertenece solo a quienes finalizan las jugadas, sino a quienes deciden cómo se juega el juego. Aquí es donde la confesión de Ferguson se vuelve casi incómoda para el fútbol moderno, porque hoy todo se mide, mapas de calor, goles esperados, toques en el área, pases por partido. Los aficionados modernos leen las estadísticas como antes los entrenadores leían el partido. Y aún así, la advertencia de Ferguson atraviesa de lleno esta obsesión. Los datos te dicen qué pasó. Rara vez explican por qué todos entraron en pánico antes de que pasara. La influencia de Messi a menudo aparece invisible en las gráficas. Un defensor da 2 pasos atrás en lugar de presionar. Un mediocampista se niega a abandonar su zona. Una línea defensiva se hunde 5 metros más sin indicación alguna. Esas decisiones no cuentan como asistencias, no se registran como pases clave, pero deciden los partidos antes de que se juegue el último balón. Ronaldo, por otro lado, domina el mundo de los datos, ¿no? Sus números son innegables, pues su impacto explota en los momentos decisivos. Y en una economía del fútbol construida sobre señales y resultados, eso es poderoso, pero el punto de Ferguson nunca fue elegir bandos, fue una cuestión de perspectiva. Si el fútbol se reduce a los resultados, el caso de Ronaldo es abrumador. Si el fútbol se entiende como un sistema vivo, Messi se vuelve más difícil de medir y más difícil de reemplazar, y por eso este debate se niega a morir, porque uno encaja perfectamente en la era de los datos, el otro expone sus límites. Así que tal vez Sir Alex Ferguson no terminó el debate Messi-Ronaldo, tal vez lo hizo más profundo y más incómodo, porque una vez que dejas de contar goles y empiezas a observar el control, el fútbol cambia de forma. Un jugador conquista los marcadores, el otro conquista los partidos. Y la historia recuerda a ambos, pero no de la misma manera. Ahora la pregunta es tuya. ¿La grandeza le pertenece al hombre que termina la historia o al que la escribe antes de que nadie más toque el balón? Cuéntanos qué piensas en los comentarios, dale like al video, compártelo con alguien que todavía cree que el fútbol es solo goles y suscríbete, porque el próximo silencio que se rompa podría cambiarlo todo.